El día de hoy vamos a revisar un poco acerca del teatro antiguo al contemporáneo. Antes de salir de esta semana del periodo de lo que podríamos haber llamado vacaciones, estuvimos revisando algunas actividades en torno al género dramático. Quiero citar una frase, primeramente del poeta español Federico García Lorca, que dice: "El teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al hacerse humana, habla, grita, llora y se desespera". ¿Qué tan importante es relacionar las puestas en escena que se realizaban en el teatro clásico con lo que vemos actualmente a través de la televisión, el cine, las series en streaming? El arte teatral, pese a todo, sigue vigente y es una experiencia que implicaba, hasta hace muy poco, el asistir al teatro y poder apreciar una obra en vivo y en directo. Aunque hoy en día, con esta situación que estamos viviendo, también es posible el poderla observar a través de los videos de streaming y pues el tener esa relación con apoyo no precisamente del teatro en vivo. Quiero platicarles del teatro mexicano, de un texto que nos comparte la escritora Leticia Urbina Orduña, que habla acerca precisamente de lo que durante la época colonial, después también dentro del periodo de independencia mexicana, hacía el teatro en nuestro país. Y es que el teatro se limitó a copiar al teatro europeo. Al principio la actividad teatral la utilizaban los misioneros españoles para poder evangelizar a los pueblos. La pantomima sin duda fue el arma de los sacerdotes para explicar la religión católica a los pueblos, pues cuya lengua notablemente desconocían. Ya cuando se dio esta enseñanza del castellano, vino una prolífica producción de obras autosacramentales de índole religioso, como la Pasión de Cristo, además de otros géneros como las pastorelas, que tomaron más bien un carácter netamente mexicano en el sentido de que se representaban a los pastores que adoraban al niño Jesús como indígenas, ¿no? Y no caracterizados propiamente como judíos. Los diablos a veces con estas características satíricas como el borrachito o el albur utilizado también inclusive, los ángeles utilizando guaraches o las aureolas estas típicas de alambre y escarcha. De ahí que un director llamado Héctor Azar, que nació en 1930 y murió en el año 2000, señalara que la conquista espiritual del pueblo mexicano no se hizo con las armas, sino se hizo a través del teatro. Sin lugar a dudas, en esta evolución del teatro mexicano, el siglo de oro español permitió a los dramaturgos mexicanos abandonaran estos asuntos morales de las historias bíblicas y empezaron a revisar notablemente historias como La verdad sospechosa de Juan Ruiz de Alarcón, donde se hacía notable la independización política de España y pues la cultura del teatro mexicano, a pesar de que surge durante esta época, no se daría sino hasta entrado el siglo XX, donde ya se mostraban obras costumbristas españolas de autores mexicanos, apegados más bien a las formas ibéricas. Aquí sobresale el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Y siguiendo pues esta misma trama, habíamos observado también los orígenes del teatro visto desde la parte europea, ¿no? La historia de la humanidad. Aquí vamos a encontrar nuevamente, de una manera más simplificada, lo que se relaciona con el género dramático, que se acompañó dentro de esos primeros destellos, pues en el teatro griego, pero también en culturas antiguas como lo fue la India. En el caso del nacimiento, la representación que se llevaron a cabo en la India, el dios Brahma, si ustedes lo recuerdan, que lo comentamos el semestre pasado, el creador del mundo y de los libros sagrados de los Vedas, en particular los Naita Vedas o los libros del teatro, concentraban las representaciones artísticas teatrales como la danza, el canto y la música, artes asociados a estos textos védicos
historias más bien elaboradas en un sentido de representaciones religiosas, con antecesores del hinduismo, y donde se conjugaban a través de todas las artes. Por otra parte, en lo que conocimos también como el Antiguo Egipto, el arte dramático guardaba relación con ciclos de la magia imitativa. A estos ciclos de la magia imitativa nos referimos a los coros y las danzas, las escenas vinculadas a las divinidades. Y bueno, en el caso de China, se le daba un tributo a las estaciones del año, sobre todo a la primavera, con ciertos toques en el teatro de poesía, relatos acompañados de música y danza, elementos que posteriormente permanecerían dentro de lo que se conocen como las obras dramáticas. Y ya relacionando un poquito con el teatro griego, que son los antecedentes más comunes que tenemos de este arte, se lo debemos a los ditirambos, que eran cantos dedicados a un personaje que vimos en uno de los mitos el semestre pasado, que fue Dionisio Baco, el famoso dios del vino, si ustedes lo recuerdan, que fue un mito alrededor del año 2500 a.C. Estas representaciones que se hacían tenían más bien un concepto dramático. La parte dramática la podemos entender como el actuar. En la Acrópolis se reunían los pobladores y apreciaban estos montajes, se sentaban en las gradas, contemplaban a los actores e inclusive también llevaban máscaras que cambiaban según las emociones tratadas. Había cantos, ¿no? Sacrificios, sobre todo de este personaje que es el macho cabrío, a animales que se creía agradaban pues, a este personaje que era Dionisio Baco o el dios Dionisio, ¿no? De ahí que surja la palabra tragedia, que tragedia quiere decir el canto al macho cabrío. Con el berrido de este animal se daba inicio a la representación y se acompañaba con danzas, música y un poquito de coro. Y bueno, entonces aquí vamos a observar también tres personajes muy importantes del arte dramático que fue Esquilos, Sófocles y Eurípides. Entonces, en relación a estos tres personajes, en el caso de Esquilo, fijó las reglas fundamentales del teatro clásico. Se le atribuyeron los implementos como las máscaras y la introducción de calzado alto para hacer notar a los actores, que se le denominaba coturnos. Por otra parte, también el uso de las trilogías teatrales de las tragedias antiguas, como las mencionadas de Agamenón, las Coeferas y las Euménides o Prometeo encadenado. Y en el caso de Sófocles, las innovaciones que introdujo referían a aspectos trágicos también, pero con elementos más insignificantes como utilizar calzados blancos o bastones en forma de curva. El héroe de las tragedias era un personaje culpable y desdichado que no podía evitar el tener un funesto destino. Con este personaje vamos a tener 130 obras, por cierto, con el anterior que es Esquilo, 79 obras literarias. Como ya conocemos algunas de Sófocles, porque alguna vez llevé un libro de las 7 tragedias de Sófocles, que es Edipo Rey. Si lo recordarán a este personaje que vivía en Colona, ¿no? Y que tenía una madre llamada Yocasta, de la cual se enamora. Otras obras más como Electra, Edipo en Colonas, Filoctetes, Antígonas, entre otras. Y como último personaje y no menos importante griego, Eurípides, a quien se le atribuye el desarrollo psicológico de los personajes descritos en sus obras. Personajes como héroes clásicos, humanos sumamente caprichosos y personajes mitológicos. Tiene aproximadamente 92 obras literarias y aquí se conservan desde tragedias hasta un drama satírico. Y vamos a encontrar el Cíclope, Hipólito, las Troyanas, las Suplicantes, entre otras más. Y bueno, ya evolucionando a través del tiempo, vamos a encontrar también a los romanos, que como siempre, pues copiaban varias cosas de los griegos, y esta no va a ser la excepción. Retomaron a los griegos
y se le reconoce más por el arte bufonesco o la farsa. En relación al Imperio Romano, fue delegado durante la Edad Media el teatro y se montaban únicamente exclusivas obras de carácter religioso con la finalidad de adoctrinar al pueblo. No obstante, aunque fuera de tipo religioso, ya durante el Renacimiento, la siguiente época, vamos a encontrar que Italia vino también a florecer en este sentido del arte dramático con la famosa comedia del arte, que era una forma popular de hacer teatro que influyó en gran medida en los dramaturgos más reconocidos, en lo que sería nuestra dramática moderna, porque estas obras se montaban ya, como lo conocemos hoy en día, en grandes telones, los actores reconocidos, las vestimentas exageradas o fastuosas, escenografías muy elaboradas, el acompañamiento de la música, el conjunto de elementos muy similares a los que hoy podemos apreciar en los teatros actualmente. Como tú te puedes dar cuenta, pues el arte dramático sigue vigente y aún podemos encontrar muchos elementos y aspectos de las representaciones que se pueden remontar al origen de las mismas. Inclusive durante este periodo que tuvimos relativamente de lo que llamamos vacaciones, se conmemoró el Día Internacional del Teatro, que fue el día 27 de marzo. Aquí les quise colocar algunos autores para que ya de manera individual ustedes puedan revisar, como lo es William Shakespeare, Molière. Aquí recordarán de Shakespeare Romeo y Julieta. En el caso de Molière recordarán que también leímos ya El avaro de Molière, Calderón de la Barca y otro personaje que también es Lope de Vega. Ya ustedes irán, si así les interesa, investigar acerca de cada uno de estos autores y sus obras.